Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tú, Jesús, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Jesús, la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, Señor. Gracias porque nos permites alabarte, porque nos permites exaltarte, porque tú eres nuestro Dios, el Todopoderoso, el que en el principio hizo los cielos y la tierra. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu poder y gracias por tu bondad. Gracias, bendito, gracias, precioso. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mi alma te alaba, Padre Santo. Mi alma te exalta, Padre. Bendigo la vida, Señor, de cada uno de tus hijos que están aquí. Te ruego que los llenes de tu gracia, de tu sabiduría, que les des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, bendito. Gracias, precioso. Gracias, bendito y santo. Todopoderoso, todo glorioso es tu nombre. Toda la tierra está llena de tu gloria. Con razón David se llenaba de alegría y de regocijo, Señor, al decir, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Aleluya. Y se quedaba abismado y decía, cuán preciosos, Señor, me son tus pensamientos. No sé, no puedo enumerarlos. Es demasiado maravilloso saber que tú estás con nosotros. Es demasiado glorioso saber que tú has decidido venir a morir en nuestro corazón, a morar en nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias, Señor. Enséñanos a permanecer muertos, Señor, para que tú tomes el control de nuestro corazón, de nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, gracias y gracias. Y gracias. Aleluya. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad.
que te amo, oh Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, oh Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Te vengo a decir que te amo, Señor. Cristo, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Aleluya. Gracias. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. En el nombre de Jesús, damos gracias a Dios. Nuevo día, nuevas fuerzas. Nueva misericordia. Damos gracias a Dios, hermano, por su gran amor y por su paciencia, hermanos, para estar llamándonos al arrepentimiento día con día, minuto tras minuto, segundo tras segundo, y el Señor anhelándonos ansiosamente para que podamos hacer su voluntad, para que el propósito de Cristo se cumpla en nosotros. Es increíble cómo el Señor le habla a la iglesia de la Odisea, que todos coinciden, o la mayoría coincide que es la iglesia del último tiempo. Pero en la vivencia no se consideran que es la iglesia del último tiempo. En su interpretación privada, todos coinciden que es la iglesia del último tiempo. Pero nadie quiere ser esa iglesia. Todo el mundo pretende ser otra. Pero no hay otra para ese tiempo. Bueno, hay una. Hay una.
pero esa solo la conoce el Señor. Pero la que se ve, la visible, nada más es una. La que no se ve, solamente la conoce el Señor. Por eso dice la Escritura, conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Y ayer mirábamos cómo es que el apóstol Pablo compara a la iglesia de la Odisea como una prostituta ardiendo en su lujuria y en su deseo carnal. Es muy fuerte, hermanos, pero acuérdese, por favor, lo que les recomendé. Una cosa es la permisividad de Dios, porque no sea que nosotros, queriendo hacer juicios, terminemos como ella. Dios nos deja a todos. Acuérdense de Balaam, hermano. Dios le dijo, no vas a ir a profetizar. Le hablaba el rey de Balac, Balac, el rey de Zippor, para que fuera a maldecir al pueblo, y le dijo, no vas a ir. Y aquel insistía en que sí, hasta que Dios le dijo, está bien, vas a ir, pero vas a decir lo que yo te diga. Sí, pero lo que no sabía es que la permisividad de Dios lo iba a llevar a la muerte. Amén. Por eso es que Dios le permitió ir, pero le hizo ver que era más sabio el burro que él. Amén. Viene la hora en que Dios va a mostrar que son más sabios las ovejas que los pastores. Viene la hora, voy a repetir, en que Dios va a mostrar que son más sabios los pequeñitos que los grandes. Para que se cumpla la escritura, he visto necios a caballo y siervos a pie. Aleluya. Por eso el apóstol les dice, vean vuestra imagen, ustedes parecen una prostituta. Pero ¿qué creen que va a hacer cuando el novio venga a recoger a su novia? La va a dejar, la va a hacer a un lado. ¿Por qué no entendemos que lo que se escribió en el Antiguo Testamento se escribió para nuestra edificación? ¿Por qué no entendemos que Dios dijo a Salomón, mi nombre y mis ojos estarán sobre este lugar? ¿Y qué pasó con el templo? Como no permanecieron en su pacto, Dios los llevó y los desterró a Babilonia. Ahora ya no hay destierro, hermanos. Ahora lo que espera no es el destierro, lo que espera es el infierno. Por eso es que se escribió en el Antiguo Testamento lo que se escribió, para nuestra edificación, para que no pecaremos igual que lo que hicieron en el Antiguo Testamento. Y en el capítulo 10 de 1 Corintios, cuando lleguemos ahí nos vamos a dar cuenta que fue lo que hicieron. Por eso quedaron postrados en el desierto y por eso muchos van a quedar postrados y no van a entrar. Paz de Cristo, hermano. Pero es que Dios no cambia, sí, Dios no cambia. Exactamente, Dios no cambia. Nosotros somos los que cambiamos. Cambiemos a Dios por imágenes. Cambiemos a Dios por ídolos. Hemos hecho más importante nuestra institución que a Dios mismo. Hemos hecho más importante la iglesia que a Cristo mismo. Eso se llama idolatría. Y los idólatras no entran en el reino de los cielos. Somos tan puros, somos tan perfectos que no podemos comulgar con la iglesia de aquellos hermanos que son trinitarios porque nosotros tenemos la revelación. Y tenemos la revelación y cuántas iglesias que dicen que tienen la revelación se pelean y no estén de acuerdo con las otras que sí tienen la revelación también como ellos.
buscando a ver quién tiene más. El Señor las va a sacar y las va a hacer a un lado, porque conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. ¿Pero qué nos dice la Escritura? Todo que invocar el nombre del Señor será salvo, sí. Pero dice también, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Por eso es que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ni todo aquel que hace decisión por Cristo en el altar es verdadero. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nos va a dejar? Porque vamos al versículo 53 del capítulo 1. Dice, lo mismo os hará el Señor, porque Él nos ha edificado un templo nuevo y vivo en nuestros corazones. Dios nos ha edificado, acuérdense, aquí cobra sentido capítulo 14 de San Juan, versículo 1, 2. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cuál es la casa del Padre? El cielo, no, por favor. El cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. La casa del Padre es Jesús. En Él fueron creados los cielos, la tierra, lo visible, lo invisible. Pero como estamos acostumbrados a que tenemos un templecito en la iglesia, no alcanzamos a entender las riquezas de su gloria, de su gracia, con las cuales nos hizo aceptos en el amado. Y estamos desesperados por tener el mejor templo, cueste lo que cueste. ¿Sí? ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué, hermano? Porque el Señor nos ha hecho, ahora somos templo del Dios viviente. Como dice el capítulo 6 de 1 Corintios, ¿o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No entendéis que no sois vuestros? ¿Que el cuerpo que ustedes tienen no es de ustedes? Ustedes, lo que nosotros tenemos es un cuerpo muerto. Lo que el Señor hizo en nosotros fue un templo vivo, nuevo y vivo. ¿Cuál es el templo nuevo? ¿Acaso ignoras, hermano, que el tabernáculo representa a Jesús? Que es sombra y figura el que había de venir, que tenía atrio, lugar santísimo y lugar santo, espíritu, alma y cuerpo, que nos representa a nosotros, que tenemos espíritu, alma y cuerpo. No puedes ignorar que Dios nos ha hecho templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él ha mandado su espíritu a morar aquí, en su santo templo. Por eso dice, lo mismo os hará el Señor, porque Él os ha edificado un templo nuevo y vivo en vuestros corazones. Y es ahí donde vosotros debéis esperarle, no en una institución. Miren, hermano, miren lo que dice la Escritura, hermano. Quitaré yo los miembros, estos miembros del cuerpo de Cristo, o sea, yo soy un miembro del cuerpo de Cristo y los haré partícipes con una ramera. ¿Tú crees que Dios
se va a unir con una ramera que Dios le haya dicho al profeta, a los profetas, agarra una ramera, Oseas, y acuéstate con ella y haz de esto y esto. ¿Tú crees que Dios va a hacer lo mismo? Dios está poniendo un ejemplo nada más, hermano. No es que está autorizando a que nosotros tomamos una prostituta y nos unamos con ella. Hay alguien en casa. Es tan importante, hermanos. Dios, hermanos, no quiere que lo estemos esperando. Miren, hermanos, en el templo, acuérdense por amor de Dios. En la cultura judía, cuando una mujer se iba a casar, el hombre se iba a trabajar, a preparar todo para venir por ella para casarse. Y le daba un tiempo el hombre a la mujer para que se preparara, para que estuviera lista. Y cuando ya tenía todo arreglado, la mujer ponía una lámpara encendida en la ventana de su casa. En la ventana de su casa. ¿Dónde estaba esperando la novia al esposo? En su casa. ¿Hay alguien en casa? ¿Dónde estaba Juan esperando la muerte? En la isla de Patmos. ¿Y quién llegó ahí? El esposo. ¿Dónde estaba Pablo escribiendo las cartas? En la prisión. ¿Y quién llegó allí a la prisión? ¿Por qué? Porque la lámpara estaba encendida. ¿Dónde va a llegar el esposo? Donde la lámpara esté encendida, donde haya luz, donde no haya tinieblas. Allí va a llegar. Allá va. Es necesario tener las lámparas encendidas. Porque el Señor viene. El Señor dijo así en casa. Para abril del 20, tengan las lámparas encendidas. ¿Para qué? Para que el espíritu de la muerte no entre a sus casas. Paz de Cristo. Hoy hacemos un mega evento y que todos prendan la luz del celular. Tienen la luz del celular prendida, pero la lámpara no la tienen encendida. Tenemos la luz del celular bien prendida y levantamos toda la lucecita. Pero lo único que puede ver la lámpara si está encendida es Él. Es el novio, porque es señal para Él, no para los vecinos, no para el pastor, no para los hermanos de la iglesia, es para el Señor. Recibe entendimiento y guarda estas palabras en tu corazón para que sepas cómo debe ser nuestro proceder en Cristo. Lo mismo, versículo 53, lo mismo os hará el Señor, porque Él os ha edificado un templo nuevo y vivo en nuestros corazones. Y es allí donde vosotros debéis esperarle, pero vosotros despreciáis el templo, a ese lugar sagrado, y corréis por pura concupiscencia mundana a la ventana de la condena, y queréis fornicar con el mundo debido al oro, a la reputación y a la avidez de dominio, porque vosotros estáis con voluptuosidad en todo esto. Queremos ser como los pastores. ¿Por qué? Porque traen un carrazo, la mayoría. Y los que no traen están esperando la oportunidad para llegar a tener un carrazo, una casa.
que los mantengan, que les den para viajar, para los eventos de la iglesia, porque ellos son los que los representan. Ay Dios, digan conmigo. Queremos reconocimiento. Queremos que nos digan, Rabí, Rabí. Pero yo os digo, dice Pablo, el Señor se retirará y os dejará a merced de toda fornicación, de la antigua condenación y muerte, de todo, ¿qué está diciendo, hermano? De toda, dice, pero yo os digo, el Señor se retirará y os dejará a merced de toda fornicación, de la antigua condenación y muerte. O sea, ¿de qué? ¿Cuál era la antigua condenación? El templo y la ley, y los deberes y las obligaciones y las imposiciones. Cristo Jesús no les pidió nada de leyes ni de imposiciones a los discípulos. Y los discípulos tampoco pusieron imposiciones, solo 4 cosas. Abstenerse de fornicación, 1, de ahogado, de comer sangre, y de los sacrificados a los ídolos. Y de ahí, eso fue todo lo que pusieron ellos como iglesia del Señor. Cualquier cosa que aparezca en cualquier institución es mandamiento humano. ¿Por qué? Porque Jacobo dijo, ¿os ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga? Solamente que os abstengáis de 4 cosas. Entonces, todas las denominaciones que han puesto sus reglas, hermano, ¿de dónde las sacaron? ¿Cambió el Espíritu Santo? ¿No decimos que Dios no cambia? ¿Sabe lo que es tener aceite? Estoy leyendo aquí lo que dice la hermana Elizabeth. Tener aceite en la lámpara, hermano, es dejar que el Espíritu Santo ministre dentro de nosotros. Es dejar que el sumo sacerdote llamado Cristo Jesús ministre, nos enseñe, nos guíe y nos diga lo que debemos hacer. Eso es tener la lámpara encendida. Para una religión, tener la lámpara encendida es que hagas lo que ellos te dicen. O sea, que te sometas exactamente a todo lo que ellos te dicen. ¿Sí? Pero la Escritura dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, hermano. Contra principados, contra las potestades, contra los huestes de maldad, contra los gobernadores de las tinieblas. Todo eso Dios lo puso debajo de nuestros pies. Y entonces, ¿por qué se levantan contra nosotros? Porque nos sometemos a los hombres antes que a Dios. Nosotros tenemos que esperar a Jesús aquí adentro, hermano, porque ¿de dónde se manifiesta Dios? De aquí de adentro. Entonces yo tengo que estar atento a lo que pasa aquí adentro de mi cuerpo. Y es ahí donde nosotros debemos esperarle. No podemos despreciar este templo, este lugar sagrado. Y no podemos correr a buscar reconocimiento, fama, fortuna y reputación. Y deseo de control sobre los demás. No, hermano. Por eso dice, pero yo os digo, dice el apóstol Pablo, el Señor se retirará. Amén. Y os dejará merced de toda fornicación, de como hacían antes en la ley. Si es que vosotros no retornáis, si es que no se arrepienten, está diciendo, inmediatamente, y no abandonáis por completo
a vuestro autoelegido sacerdocio y a vuestro templo santo. ¿Qué está diciendo ahí? Que es necesario dejar a los pastores y volverse al pastor de los pastores. Está diciendo que abandonemos el templo y pongamos atención al templo del Espíritu Santo, no al templo que edificaron los hombres, hecho de manos humanas. Y si no abandonamos por completo, dice, a nuestro elegido sacerdocio y a nuestro templo, a nuestros días festivos y a vuestras vestiduras adornadas, no pasa absolutamente nada que no vayas a la convención. No es obligación, no es pecado no ir. Pero ¿sabes cuál es el problema más fuerte, hermano? Es la forma de pensar que ya está establecida dentro de tu cerebro, dentro de tu mente. Porque, ay, ¿qué voy a hacer si no voy al templo? ¿Qué hacía David huyendo de Saúl? Lo que se escribió para nuestra edificación. Lo que se escribió para nuestra edificación. ¿Dónde comían el maná los israelitas? ¿En el templo o en sus casas? ¿Dónde caía el maná? ¿Por qué el pueblo tenía sed y clamaba a Moisés? Porque el pueblo no tenía agua, pero ¿quién tenía agua? Los sacerdotes. ¿Dónde tomaban el agua? De la roca. ¿Dónde? En el desierto. Solos. ¿Dónde comían el maná, por favor? Iban al templo cada sábado. Ahora tienes que venir a comer la palabra de Dios, que no ves que el gran gurú, digo, el gran sumo sacerdote. Hermanos, que no entendemos. No hay. Nuestras mentes fueron bloqueadas. Si lo que se escribió para nuestra edificación, hermano. Para que no caigamos en el mismo error que cayeron. Por eso es que tuvo que eliminar el sacerdocio levítico el Señor. Dejen los días festivos. Dejen de gastar lo que no tienen. Atiendan a su casa, atiendan a sus hijos. Por eso, ¿cuántos hijos no están en el camino de Dios? Porque le dicen al papá, es que usted es pura iglesia y pura iglesia. Y ven cómo diezman, y el hijo le pide 1 peso y 2 pesos y no tiene para darle. Pero quieren que los hijos amen la iglesia sin amar a Cristo. Vivir de apariencias. He tenido que pedirle perdón a Dios por todas aquellas cosas que yo sí estando en el legalismo. Ay, que mis hijos se levantaran de la banca.
Y ellos empezaron a confrontarme. Y ellos empezaron a decirme, papá, ¿y por qué los hijos del pastor sí corren? Y Dios fue tan maravilloso conmigo que empezó a abrirme los ojos. Nunca, nunca le festejé prácticamente un cumpleaños a mi esposa. Siempre ocupados, siempre sirviendo. ¿Para qué? Si lo tomáramos literal, no, hermano. Dios no se olvida de la obra que hacemos con amor. Dios tuvo que hablar con mi esposa y decirle, tómate de la mano de tu esposo y ve a donde él vaya. ¿Por qué? Porque yo estoy con ustedes. Yo voy con ustedes. Es necesario atender tu corazón. El Señor quiere primero que ames a tu esposa y después a tus hijos y después la iglesia. Muchos viven con miedo pensando que si dejan de asistir a la iglesia se van a condenar. No entienden que la iglesia no es ese grupo pequeño. No entienden que Dios está limpiando el corazón y prefieren autoengañarse para estar en una congregación, gritando en medio de una multitud cuando Dios trabaja en lo particular. No va a pasar nada si yo voy y predico en camiseta. Las manifestaciones más gloriosas que he visto del poder de Dios, hemos estado en camiseta en campamentos. ¿Para qué nos adornamos tanto para ir al templo? ¿Para que nos pongan de modelos? Mira, así se debe vestir una mujer cristiana. No, hermano. Las vestiduras no honran a Dios. Lo que honra a Dios es la santidad. ¿Qué tanto obedeces la palabra? Obedecer la palabra para vestirse no tiene esfuerzo, te tienes que vestir. Todo esto es detestable para el Señor, tratar de aparentar. Por eso el Señor le dijo a la iglesia, ojalá fueses fría, ojalá fueses caliente. Pero por cuanto ni eres fría ni eres caliente, por cuanto eres tibia, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es ser tibio? Darle más importancia a las vestiduras que a la relación personal con Dios. ¿Qué es ser tibio? Darle más importancia a lo que haces en el templo, a tu relación personal con el Espíritu Santo. Eso es ser tibio. Tratar de aparentar, vivir de apariencias porque aquí el lugar es demasiado lleno de la gloria de Dios.
Todo esto es detestable para el Señor. Al igual que una prostituta que arde en su carne, en una prostituta cristiana que arde en sus carnes, es peor que 10 rameras, que 10 prostitutas del mundo. ¿Por qué? Porque es prostituta, pero se presenta como si fuera la esposa. Amahayaba. Así dice el Padre. Por eso el apóstol Pablo dice, así que no os dejéis influenciar en vuestras conciencias, ni por medio de un obispo, ni de un sacerdote, no llamado por Dios, sino puesto por los hombres. Y es algo que tú debes de saber lo que voy a decirte. Los obispos no los pone Dios. Los obispos lo eligen los hombres. Por eso es que pronto vienen votaciones. Que Dios permita que los elijan y que ellos se autonombren es muy diferente a que Dios los ponga. ¿Cómo te lo explico? Muy bien. Saúl y David son los únicos que Dios escogió. De ahí en adelante los hombres empezaron a escoger. ¿Qué hizo Dios? Eligió a Saúl y lo desechó. Y enseguida trajo a David un hombre conforme a su corazón y estableció el reino. Tipifica exactamente al primer Adán y al segundo Adán. Pero de ahí en adelante los hombres tomaron decisiones. Es lo mismo, hermano. Dios desecha a Saúl, establece a David. Y Dios le da una palabra a David. Y David elige de quién es hijo. Fíjese bien. ¿Y quién va a ser el siguiente rey? El hijo con la que pecó. Y en su humillación pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría y le añadió. Pero venía de un linaje que el pecado divide. Por eso es que al final del reino de David, el reino se dividió como consecuencia de su pecado. ¿Qué hizo? ¿De dónde salió? De una mujer que David tomó en pecado. Hay alguien en casa. Y de allí hubo problemas para poner rey. Era la elección de las personas. Y Dios tuvo que soportar a Israel, así nos soporta hoy a nosotros. No es que Dios escoja, que nosotros le hagamos reverencias y honra porque es el Señor. Hermano, usted me va a perdonar, pero yo no puedo hacerle reverencias y honras al señor obispo porque es un hombre tan pecador y tan perverso como yo. Lo respeto, pero hasta allí. Y eso que yo estoy diciendo no le estoy faltando al respeto. ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué, hermano? Porque no podemos dejarnos influenciar. Te van a decir, es que nosotros tenemos la sana doctrina. Nomás explíqueme qué es la sana doctrina. Por favor. Yo necesito saber qué es la sana doctrina para saber que tengo la sana doctrina.
Dígale a su pastor que le explique qué es la sana doctrina. La sana doctrina, hermano, no es creer en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque los demonios también creen que Dios es uno y tiemblan. ¿Y nosotros? ¿Qué es la sana doctrina, por favor? La sana doctrina, hermano, te lo explico en 2, 3 palabras. Es conocer a Jesús. Y Jesús no es una doctrina. Jesús es la verdad. Es el camino y es la vida. Por eso dice, no os dejéis influenciar vuestra conciencia ni por medio de un obispo. Es que el pastor dijo, sí, sí, ¿y cuándo vas a entender? Cristo dijo. ¿Sí? Ahora el centro es el pastor, ya no es Cristo, pero somos cristocéntricos. El pastor dijo, ¿y qué? Y se hizo ley. ¿Y cuándo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te va a enseñar? Porque lo que nos libra de la ley del pecado y de la muerte, o sea, la ley del pastor, de la ley de la institución, lo que nos libra de la ley del pecado y de la muerte es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Cuándo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús va a tomar el control en tu mente y en tu corazón? Modelo del mundo, modelo del mundo. Va a venir la presidenta Claudia Sheinbaum a la colonia. ¿Y qué hace el municipio? Pavimenta, que no haya baches en ese pedazo por donde va a pasar la presidenta, que estén bien pintados los semáforos, que estén bien, todo bien ordenadito, que no haya, ¿cómo se llama? Grafitis, que no haya basura. Todo esté limpio, bien ordenadito, porque viene la presidenta. Es ponerle la alfombra roja. Pero luego quita la alfombra roja y queda lo real. Viene el presidente y alfombra roja. Sistema del mundo. Cristo iba a predicar. ¿Ocupaba que hubiera cantantes? ¿Ocupaba que hubiera panderistas? ¿Ocupaba que hubiera merolicos? De esos que gritan cada ratito, un aplauso, un gloria a Dios, un grito de júbilo. Porque mientras más escándalo hagan, es más gozo. Hermano, sistema del mundo. No se dejen, por eso Colosenses capítulo 2 dice que dice, miren, lo voy a leer. Mirad que nadie os engañe, versículo 8, por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, no se dejen influenciar vuestra conciencia ni por medio de un obispo, ni de un presbítero, ni de un pastor o de un sacerdote no llamado por Dios, ni por un día de fiesta, ni por un sábado anticuado, ni por luna nueva, ni por un templo, ni por una ceremonia de sacrificio, ni por magníficas ropas adornadas, mucho menos por comida o por bebida. ¡Qué palabra! Paz de Cristo.
Seamos moderados, dice el apóstol, en el comer y en el beber. Eso es bueno para el espíritu, el alma y el cuerpo, y es agradable al Señor. No estaríamos obesos. Si fuéramos moderados en el comer y en el beber, no estaríamos panzones. Perdónenme si alguien está así, hermano, pero eso es por falta de moderación. Es gloriosa la comida. Yo recuerdo cuando éramos niños, hermanos, 12 sentados a la mesa. Era una fiesta, cada comida. Era una fiesta, aunque había problemas y aunque había pleitos, aunque nos daban solamente de una sola soda, un poquito así, miren, una tacita nos tocaba de soda a 12. Pero era una fiesta, todos queríamos en la botella. Es necesario entender, hermanos, cómo están las cosas. No es el afán de desprestigiar a nadie. El apóstol Pablo está hablando en este sentido. No es el afán de decir, es que son perversos. No, no, hermanos. Recuerde la permisividad de Dios. Pero cuando alguno os diga, os enseñe y os señales, este o aquel alimento en particular debe ser comido porque, o no debe ser comido porque de acuerdo a la ley de Moisés es impuro. Amén. Fíjense bien. Pero cuando alguien os diga y os señale, me acuerdo de un hermano que decía, es que te tienes que ungir con aceite a la boca antes de comer, paz de Cristo. Entonces, este o aquel alimento en particular no debe ser comido o debe ser comido de acuerdo a la ley de Moisés si es impuro. Entonces dirás en oposición a eso, Moisés y los profetas han sido cumplidos y redimidos en Cristo. Fíjense, hermano, lo que el apóstol dice. Usted les va a decir, Moisés y los profetas han sido cumplidos y han sido redimidos en Cristo. Por eso las ordenanzas del antiguo pacto en cuanto a las ceremonias, hermanos, fueron redimidas. El Señor no nos prohibió ningún alimento. Él mismo comió y bebió con pecadores y publicanos y declaró, lo que vosotros coméis no os contamina, sino lo que procede de vuestro corazón. Tales cosas como la murmuración, digan conmigo, ay Dios, malos deseos, podredumbre, envidia, homicidios, ira, glotonería, voracidad, fornicación, adulterio y cosas semejantes son las que todo el tiempo contaminan a los hombres. Aleluya. Amén. Pero no por el hecho de que eso no contamine, me voy a empacar y empacar y empacar y empacar. Tengo que ser prudente. Porque el problema de la fornicación en Sodoma y en Gomorra no fue el homosexualismo, hermanos. Fue la vastedad de alimentos que comían y el no hacer nada. El estar de ociosos. ¿Cómo? ¿Qué es estar de ociosos? Mandar a la gente a que haga todas las cosas. Estar sentado en un escritorio con una coca y una burger, dijo un hermano, ordenándole, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto y usted va a hacer esto. Y lo predicamos. Y yo me voy a ocupar de la oración y de la palabra. Si nos ocupáramos de la oración y de la palabra, genuinamente otro gallo nos cantara, decía mi pastor. No estaríamos ordenando. No estaríamos diciendo usted va a hacer esto. No estaríamos haciendo planes. ¿Por qué? Porque estaríamos ejecutando lo que el Espíritu Santo nos estuviera diciendo. Y nosotros seríamos los primeros en movernos.
¿Hay alguien en casa? Siendo que tenemos tal evangelio de parte del único Señor de toda la gloria, ¿qué clase de necios seríamos nosotros? Dice el apóstol Pablo. Si voluntariamente nos sometemos debajo del antiguo yugo, del antiguo pacto, a recibir ordenanzas y a recibir mandamientos humanos, ¿qué clase de necios seríamos nosotros? Dice. Si voluntariamente nos sometemos debajo del antiguo yugo y malo, ¿de qué significado es en el presente la sombra? La cual desde el punto de vista de Moisés fue un modelo profético de las cosas que han sucedido enfrente de nuestros ojos. Para nosotros quienes nos hemos convertido en un cuerpo con Cristo y en Cristo. ¿Qué sentido tiene, hermanos, practicar la ley de Moisés si somos un cuerpo con Cristo y Cristo cumplió la ley? Mire qué clarito lo explica aquí. No la invalidó, la cumplió. Nosotros no invalidamos nada. Esta palabra no tiene el propósito de invalidar ni de avergonzar a nadie, sino de que se cumpla en Cristo y Cristo la cumpla en nosotros. Porque no se trata de nosotros, es Cristo en nosotros la esperanza y gloria. Pero necesitamos entenderlo esto, porque yo sé que a muchos se les están parando los pelos. ¿Qué está diciendo el hermano? Blasfemias, blasfemias, crucifíquenlo, crucifíquenlo. No lo inviten a predicar. Está hablando, está herido, está lastimado. Entonces, si es, ¿quién lo lastimó? ¿Se lastimó solito? Entonces reconocen que fueron ellos. ¿Hay alguien en casa? Pregunta el apóstol Pablo y dice, os pregunto y aún les ruego, os imploro, dice, no dejéis que ninguno decida por vosotros. Más claro ni el agua, hermano. Si Cristo está contigo, todas las decisiones que tú tomas tienes que preguntárselas a Cristo. ¿Por qué? Si decimos que la salvación es personal, ¿por qué creemos a los demás? Y no creemos al Espíritu Santo que está en nosotros. Les ruego, dice el apóstol Pablo, no, por favor, no dejen que ninguno decida por ustedes, lo cual debe ser vuestra meta. Especialmente de ese que vaga alrededor de su propia iniciativa, con toda humildad y la espiritualidad de los ángeles del cielo, de quienes ni él mismo ha escuchado ni visto nada acerca de esto. Por esta razón, él se ha investido de su propia importancia, pero eso solo en sus sentidos carnales. ¿Que no ven que yo soy el pastor y aquí Dios me puso a mí? No, hermano, por favor. ¿Cómo puedes creer que es pecado si no vas al templo? Cuando el Espíritu Santo vino sobre mí, miren, hermanos, nosotros, el movimiento donde el Señor me puso el Espíritu Santo era un movimiento trinitario. Y ahí recibí el Espíritu Santo. Y no edificaban templos, se reunían en casas. Todos los miércoles y luego los viernes, y yo pedí ir a la casa. Pero después yo iba a las casas de los que estaban ahí para que me dieran estudios lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y yo descansaba el domingo para que mi esposa fuera. Para que me digan, ¿es pecado no asistir al templo? 3 años y medio sin ir a un templo.
Nunca se nos pidió diezmos. Se nos pedía si queríamos ofrendar. Me costó tanto trabajo diezmar. Agarraba el dinero y hacía unas ofrendas generosas más que el diezmo todavía. Hasta que después de más de un año diezmando como arquitecto, me dice, ¿por qué no diezma? Me dijo el pastor. ¿Qué? ¿Hay alguien en casa? Cuando tú dejes de diezmar en la iglesia y los des a los pobres, no te vas a ir al infierno. Escucha, escucha lo que grita la Escritura. En el capítulo 10, había un hombre en Cesarea llamado Cornelio. No estaba en el templo. No llevaba los diezmos al templo. No mandaba ofrendas al templo. Ayudaba a la gente. Y ayunaba y oraba. Y eran las 3 de la tarde y un ángel le apareció y el ángel le dijo, tus limosnas, tus ofrendas han subido hasta Dios. No llevaba los diezmos al templo. No ofrendaba en el templo. Que dice el Salmos, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. ¿Qué hizo Dios? Lo libró. Voy a terminar, hermano, porque creo que ya me pasé. Mire, aquí está hablando de los hombres que se imponen sobre nosotros. Dice, voy a leer del 9 al 13 y con esto vamos a terminar y ya mañana lo retomamos. Os pregunto, y aún os imploro, os ruego, no dejéis que ninguno decida por vosotros, lo cual debe ser vuestra meta. O sea, ¿quién es vuestra meta? Cristo. El que va a decidir por ti es Cristo, porque Él te compró con su sangre preciosa. Especialmente de ese que vaga alrededor de su propia iniciativa. Cuando un pastor vaga en la iniciativa divina, bendito el nombre del Señor. Pero cuando un pastor vaga alrededor de su propia iniciativa, vamos a hacer esto y esto y esto y esto, sin consultar a Dios. Amén. Y luego se presenta con toda humildad y la espiritualidad de los ángeles del cielo, de quienes ni él mismo ha escuchado ni ha visto nada acerca de eso. Por esta razón, él se ha investido de una propia importancia. Yo soy el pastor, yo soy el profeta, a mí Dios me puso, yo soy el apóstol. Pero solo eso en sus sentidos carnales y no se rige por la cabeza, o sea, no se deja guiar por Cristo. Porque la cabeza del varón es Cristo. Y no se rige por la cabeza de la que procede la energía de todo el cuerpo a través de los miembros y coyunturas que se mantienen unas a otras y crecen con la grandeza divina. Lo mismo que dice Efesios 4. Efesios 4:15, hermanos. Mire lo que dice Efesios 4:15. A ver si estoy en lo correcto. Sí, así es. Sino que siguiendo la verdad en amor, si crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
no en las órdenes de una falsa apariencia espiritualidad. Amén. Por eso dice, y no se rige por la cabeza de la que procede la energía en todo el cuerpo a través de los miembros y coyunturas que se mantienen unas a otras y crecen con la grandeza divina, con el amor de Dios. Versículo 11. Dice, pero conforme a este sentir, el cual está en sí mismo lleno de suciedad, de estiércol, lleno de interés en sí mismo. ¿Por qué les interesa tanto que diezmes? Lleno de engaño y de mentiras, lleno de lujuria por el poder, lleno de podredumbre y envidia. Están esperando que vuelvan al pastor de la primera porque yo sigo, ahora me toca a mí, voy a esperar a que me cambien. Así es el que posa como si hubiese sido llamado por Dios y por mí, dijo el apóstol, y después de eso elegido por vosotros. Ay, ay, ay. Amén. Os señalo a todos vosotros que ese tiene el espíritu del acusador en él y anda entre vosotros como un lobo en traje de oveja y como un león hambriento y rugiente, procurando de manera diligente devorar a todos vosotros. Santo Señor, ya no lo presentan como el diablo, ahora lo presentan como el pastor, como aquel autonombrado. Me recordé, hermano, estábamos en unas votaciones. Y desde ahí, desde la mesa, los que habían sido votados, estaban manipulando a los demás. Por él no voten, por acá, por debajo de la mesa. Tienen lujuria, tienen hambre, hermano. Aleluya. ¿Por qué? Porque tienen hambre de dinero, hermano Ángel. Así es que el apóstol Pablo ahora dice, por eso él decía que iban a entrar en medio del rebaño lobos rapaces que no perdonarían al rebaño, sino que harían su estilo de vida. Hay alguien en casa, hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Los bendigo, hermanos. En el nombre de Jesús. Y consideren lo que digo. Y el Señor les dé entendimiento en todo. Pero por favor, no dejen, hermanos, que nadie decida por ustedes. Cristo ya decidió por ustedes. Cristo ya decidió por mí. No dejes que nadie decida por ti. Tu meta es Cristo. Tu soberana vocación es Cristo. No es una institución. Dios está levantando su remanente y lo va a hacer. A pesar de todas las instituciones, y todas las instituciones van a desaparecer. Y no los va a quitar Dios, los va a quitar el diablo. O sea, el diablo trabaja para Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Bendiciones.